diciendo muchísimo de Madrid, se está diciendo que, bueno, ya hemos visto la campaña mediática que hay para culpar a Isabel Díaz Ayuso de toda la situación que está pasando, de todos los rebrotes que está habiendo, porque Madrid es la bomba vírica, es la gran culpable. Pues ¿es realmente así? ¿Realmente está siendo Madrid la cabeza de lo que sería este largo furgón de rebrotes de coronavirus? El que tiene todas las respuestas es el doctor Eduardo Raboso, que es médico y es aparte diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, don Eduardo? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, encantado, ¿qué tal? Bueno, noticia, a ver, le leo una así al voleo. La Vanguardia, Madrid. La comunidad aporta los peores datos de contagio. Este fin de semana, César Carballo, también es médico experto, de estos que van muchos a las televisiones, decía que si fuera por él ya debería haber habido un confinamiento en algunas zonas de Madrid. Y usted que está ahí en primera fila, ¿cuál es la situación? ¿Cree que nos vamos hacia un confinamiento? Bueno, confinamiento, yo creo que ahora mismo, honestamente, en la Comunidad de Madrid sería muy prematura. Es decir, nosotros somos capaces de desplegar una capacidad asistencial importantísima y yo creo que hay que empezar a hablar de confinamiento cuando esa capacidad asistencial se ve de alguna forma bajo la amenaza de saturación, por así decirlo. Entonces, yo creo que no procede hablar de confinamiento hasta que se ha superado aproximadamente el 40% de la capacidad asistencial máxima de un área de población concreto. Entonces, nosotros ahora mismo estaríamos por debajo de la mitad de esa cifra. Esa cifra no es mía, esa cifra viene dada por los tratados de epidemiología, es decir, que digamos que el área de medicina, que es la epidemiología, establece que hasta que no se ha superado un 35 o 40% de la capacidad sanitaria de una comunidad, no se debe pensar en un confinamiento. Entonces, como afortunadamente ahora estamos muy lejos todavía de esa situación y estamos a la espera de ver de la repercusión que tienen las medidas que va implementando el gobierno día a día para limitar la diseminación del virus, pues por ahora yo creo que es prematuro hablar de confinamiento. Evidentemente es una herramienta, pero es una herramienta final, es una herramienta de último recurso para contener una infección. Y yo creo que hoy por hoy estamos distantes de esa situación en Madrid, afortunadamente. Y, doctor, ¿cómo está siendo la situación en la atención primaria y en las UCIs en estos momentos? Bueno, en la atención primaria es complicado porque la situación obliga a generar espacios segregados entre pacientes no infectados y pacientes potencialmente infectados, lo cual eso, bueno, pues no siempre es fácil de implementar. Ha habido fundamentalmente consultorios pequeños y algunos centros de salud donde eso ha sido muy difícil o imposible de hacer y, sin embargo, es una exigencia absoluta el generar circuitos segregados para unos y otros pacientes. Entonces, eso donde no se ha podido hacer, pues ha habido que cerrar algunos consultorios, fundamentalmente consultorios menores, y ha generado disfunciones en otros. Luego, las condiciones bajo las cuales se presta asistencia, pues limita mucho la capacidad cuantitativa de prestar asistencia en nuestro sistema. Evidentemente, si tenemos que evitar que los pacientes o que las personas confluyan en espacios cerrados, pues en las salas de espera no puede haber más de un determinado número de personas y la asistencia tiene que reorganizarse de forma que nunca haya demasiadas personas en las salas de espera, lógicamente. Entonces, todo eso va limitando la capacidad cuantitativa asistencial que tenemos. Y todo eso es difícil de organizar. Es un esfuerzo tremendo por parte de las autoridades sanitarias de la comunidad y yo creo que se está de alguna forma
logrando y satisfactoriamente. La población también está colaborando, la gente, los pacientes comprenden cómo tienen que ser las cosas y al margen de manipulaciones, tergiversaciones y interpretaciones maliciosas de la realidad, yo creo que el sistema está funcionando y está absorbiendo poco a poco el golpe, la oleada en la que estamos inmersos ahora mismo. De esas manipulaciones, de esas mentiras quería hablar. De todo lo que se ha dicho, me gustaría que desmienta alguna de las cosas que ha escuchado en los medios de comunicación, por ejemplo. Yo todavía vivo bajo el shock de la frase del presidente de Castilla-La Mancha, y mire que yo soy manchego, de esto de lo de la bomba radiactiva viral. A mí me parece una atrocidad. Yo no tengo palabras para expresar mi reprobación ante semejante barbaridad y ante semejante salvajada. Es una verdadera vergüenza que una persona que tenga ni más ni menos que el cargo de presidente de una comunidad autónoma en un país de Europa Occidental se permita semejante salvajada. Podría decir muchas cosas al respecto. Podría hablar de los miles y miles de personas de Castilla-La Mancha que vienen a trabajar todos los días a la Comunidad de Madrid y que no deben tener la percepción de que esto sea una bomba radiactiva viral. Que por cierto es una contradicción en los términos. También tengo que hablar, es absolutamente necesario hablar, de los miles y miles y miles de manchegos que son tratados, son diagnosticados y son tratados en los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque aquí tenemos una capacidad asistencial que ni de lejos tiene los hospitales y los centros sanitarios de Castilla-La Mancha, y que vienen aquí todos los días a buscar su diagnóstico, a buscar su tratamiento, a buscar a sus médicos, etc. Y no parece que a ellos tampoco les esté afectando, no parece que a ellos les esté afectando esta bomba radiactiva viral. Me parece que el enfocar la situación que vivimos en este país como una especie de guerra entre comunidades o aprovechar determinados atriles, por así decirlo, para transmitir a la población mensajes con semejante nivel de salvajismo ideológico, a mí me parece un gravísimo error en estos momentos y creo que al presidente de la Comunidad de La Mancha no cabe otra cosa que reprobarle firmemente la actitud y la afirmación que ha realizado. Con respecto al tema de la vuelta al cole, una cosa, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que no se podía parar, que había que hacerlo, se han tomado todas las medidas, pero me gustaría verlo de su aspecto, de su situación de médico, si usted ve que esto quizás había que haber esperado o no, estaban dadas las condiciones. ¿Usted cómo lo ve? Mire, le voy a decir una cosa, yo creo que a veces las cosas más evidentes son las que con más dificultad percibimos. Esta enfermedad tiene 9 meses de antigüedad. Nunca hemos vivido una vuelta de vacaciones bajo esta epidemia. Nunca hemos vivido un inicio del año escolar bajo esta epidemia. Podemos observar lo que ha pasado en nuestros países y tomar medidas para corregir errores de otros, que eso es lo que estamos haciendo. Pero cualquier acción que nosotros hagamos sobre una enfermedad que apenas tiene 9 meses tiene un componente experimental importante. Quiero decir que nosotros trabajamos sobre conceptos teóricos para intentar elaborar una respuesta a una situación que de teórica no tiene nada y que es absolutamente real. Pero nosotros no dejamos de trabajar sobre supuestos y pensamos, bueno, pues si hay una concentración de personas en un espacio cerrado, pues debería ser en estas situaciones, porque este virus se transmite así, entonces tiene que haber esta distancia. Pero muchos de nuestros supuestos son teóricos basándonos en experiencias de otros virus, de otras epidemias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el diseño, tanto asistencial como organizativo, como social, de todas las respuestas frente a este virus, parte de la base de que es una situación absolutamente novedosa, tanto para la ciencia como para la sociedad. Entonces, nosotros, en el Gobierno de Madrid, hemos generado
una solución que consideramos que es idónea para iniciar el curso escolar, porque no debemos permitir que el virus aniquile la sociedad civil, por así decirlo. Y parte importante de esa sociedad civil es la educación, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En otras comunidades quizás no, pero en Madrid la educación absorbe una parte importantísima de la actividad social. Entonces, para nosotros es absolutamente prioritario el intentar establecer una normalidad en la escolarización y en la formación de nuestros jóvenes, de todas aquellas personas que acuden a centros formativos. Pero las medidas que se toman para poder iniciar ese curso son necesariamente medidas que se diseñan sobre aspectos teóricos o conceptos abstractos de epidemiología, que creemos que van a tener resultado, pero a lo mejor dentro de 15 días observamos que es necesario establecer alguna modificación por determinadas circunstancias. Esas modificaciones se tomarán. A lo mejor dentro de 3 meses decidimos que esto, en vez de ser así, debería ser de otra forma. Pues se realizarán todas aquellas medidas, se tomarán todas aquellas medidas que deban tomarse. Y la población tiene que asumir las circunstancias en las que estamos. Al final conseguiremos una arquitectura de medidas que permitan una escolarización, una formación normal de todas aquellas personas que en la Comunidad de Madrid están sujetas a formación, fundamentalmente población infantil y juvenil. Al final lo conseguiremos, pero tendremos que ir haciendo ajustes a medida que vaya pasando el tiempo y podamos ver la respuesta, podamos ver las consecuencias a nuestras propias medidas y el éxito o fracaso también de nuestras propias medidas. Lo que sucede es que resulta desalentador mirar lo que está pasando en otros países de nuestro entorno y ver que en algunos ya ni siquiera van con mascarilla. Entonces, uno ve lo que está pasando en Wuhan, que están viviendo con absoluta normalidad, que ya ahí han derrotado, ahí sí que parece que han derrotado al virus, o al menos esas son las imágenes que nos llegan. En otros países de Europa, pues están haciendo una vida más que normal, y aquí los contagios nos dejan de crecer. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, yo creo que no es que necesariamente haya cosas que se estén haciendo mal. También dentro de este país la situación también es muy heterogénea. Ha habido comunidades donde han sufrido picos muy intensos de incidencia, por ejemplo, porque tenían trabajadores temporales en la agricultura, cosa que en Madrid prácticamente no hay, ¿no? Entonces, debido a un error de planteamiento en cómo tendrían que ejercer esos trabajadores sus labores y en qué condiciones de acogimiento, etcétera, etcétera, pues se ha producido un pico de incidencia. Es decir, que hay veces que hay errores focales que tienen una repercusión importante en la incidencia. Eso por una parte. Luego, también este virus es un virus que aprovecha muy bien determinadas circunstancias sociales del país que afecta. Por ejemplo, España, igual que Italia, pues son países en los que las relaciones personales, las relaciones sociales tienen mucha más intensidad que, por ejemplo, en los países escandinavos, por poner un ejemplo, ¿no? Y por tanto, tenemos una serie de tradiciones, de costumbres, de diseños sociales que favorecen la propagación de ese virus, ¿no? Por tanto, la heterogeneidad en la incidencia del virus entre unos países u otros, pues depende de muchas cosas, y no solamente de la eficacia de las medidas de salud pública y de los sistemas asistenciales, bajo ningún concepto, ¿no? Yo recuerdo haber visto imágenes en China de cómo pacientes sospechosos de tener el virus eran introducidos en un furgón militar encañonados con ametralladoras. Eso en este país sería poco menos que inconcebible, por poner un ejemplo, sería inasumible. Pero bueno, pues en China la población lo asumía y no tenía mayor problema. Si vas sin mascarilla por la calle, hemos visto unas imágenes en Twitter que le meten en una patrulla policial, ¿eh? O sea, si usted se niega a ir sin mascarilla por la calle, al furgón. Ya, pero entiendo que todavía no hemos llegado a entrar en el furgón encañonados con armas automáticas, ¿no? O sea, todavía estamos distantes de esas situaciones. Entonces, ya digo que la respuesta
a la epidemia ha sido muy heterogénea en cada país y, y que además luego cada país tiene una serie de circunstancias que explican, yo creo, mayormente esas diferencias, ¿no? Estados Unidos está teniendo un castigo tremendo por parte del virus y a lo mejor eso se debe a las peculiaridades de su sistema sanitario, que es muy eficaz para algunas cosas, pero para este tipo de problemas probablemente deja mucho que desear. En definitiva, yo no creo que las diferencias entre unos países y otros se puedan deber a cuestiones de ineficiencia, sino que las explicaciones hay que darlas con un análisis mucho, mucho más complejo en el que entran muchos factores para tomar en cuenta. Le quiero preguntar por un tertuliano, por Javier Ruiz, que se ha hecho viral y lo ha repetido después en la cadena 4 diciendo que Madrid está haciendo trucos con los números. Madrid está engañando. Madrid está, dice que hacen un jet lag con los números para que haya muchos menos contagios de los que realmente parece. Me gustaría que, si puede ser, si usted le puede responder. Me parece, de verdad que me parece increíble que haya alguien que afirme algo así. Me parece insólito. Vamos a ver. Quiero recordar que en los peores momentos de esta epidemia en primavera, la única comunidad que daba verazmente todos los datos numéricos, por duros y crueles que fueran, era la Comunidad de Madrid. Creo recordar que nosotros fuimos la primera comunidad que incluyó en sus cifras de fallecidos a aquellos fallecidos que habían muerto por el virus, pero que no había dado tiempo a hacerles una PCR. Pero, sin embargo, se asumía que clínicamente habían muerto por este virus. ¿Vale? Cuando otras comunidades y el gobierno nacional, todavía hoy, siguen sin incluir esos fallecidos, la Comunidad de Madrid, de forma absolutamente valiente, decía, bueno, no solamente hemos tenido estos muertos con PCR, sino que además hemos tenido estos fallecidos, miles de ellos, que asumimos que también han muerto por el virus. Y de forma verdaderamente valerosa y yo creo que de verdad digna de reconocimiento. En ningún momento nos tembló el pulso a la hora de comunicar las cifras que estábamos teniendo, ni en aquel momento ni ahora. Yo, honestamente, es que no sé por qué hay alguien que pueda afirmar que nosotros estemos falseando los datos. Si los datos están Mire, ahí, o sea, los datos le voy a decir exactamente lo que... son verdaderamente duros y además, ¿con qué finalidad íbamos a estar nosotros ocultando datos? Es que no hay quien lo entienda. Me explique, o sea, no es asumible tal afirmación. Además, existen, mire, ahora mismo no solamente están los datos oficiales de la consejería, que vienen, los estaba mirando hace poco y es verdaderamente digno de mención lo bien explicado que está y lo bien y honestamente comunicados que están. Sino que además nosotros mismos, los profesionales, recogemos los ingresos que tenemos en cada uno de los centros a día de hoy y los tenemos comunicados entre nosotros pues prácticamente a diario y coinciden con los de la consejería. No son diferentes de los de las consejerías, son prácticamente idénticos. Entonces, yo no veo falsedad por ningún motivo, por ningún lado. Y yo creo que es absolutamente temerario hacer esa afirmación y además no lleva a nada, salvo a generar alarma o quizás haya que encuadrarlo dentro de esa campaña que hay orquestada por la izquierda para erosionar al gobierno de la comunidad, un gobierno que se está dejando la vida, literalmente, para proteger la salud de los madrileños. A mí me parece triste que hoy en día todavía haya gente que esté realizando afirmaciones así de absurdas. Bueno, sí, lleva precisamente a alimentar esa campaña. Javier Ruiz dice que la Comunidad de Madrid parece haber entendido que esto no es un problema sanitario, sino un concurso de belleza en el que hay que ganar puntos. Dice que lo que hace la Comunidad de Madrid, según él, es dosificar la notificación de cada día hasta 96 horas, entonces retrasa la notificación para que se mejore sus ratios, ¿no? Entonces contabiliza camas inactivas desde hace meses para mejorar sus ratios y le llama a todo eso creatividad contable.
Eso es, vamos, me parece profundamente tendencioso y me parece... ¿Este señor es periodista? Este señor es periodista y es tertuliano de la cadena 4. Pues debería llevar a cabo su profesión con un poco más de responsabilidad. Mire usted, la Comunidad de Madrid, en los datos oficiales que entrega, y yo le puedo mostrar la pantalla de los datos porque la tengo cargada en el ordenador, especifica los nuevos datos de las últimas 24 horas, pero también especifica los pacientes infectados que se han incorporado en el día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre un dato y otro? Mire, si nosotros vamos a la página de hoy, podemos ver, se lo voy a decir exactamente, bueno, es la del 4 de septiembre, que es la última actualización. Si me da un momento, se lo explico. Sí, claro. Mire, el 4 de septiembre debe estar a punto de salir la actualización de hoy, con los datos del fin de semana. El dato de septiembre, del 4 de septiembre, viene que en las últimas 24 horas ha habido 1.150 casos nuevos. Pero que, aunque ha habido en las últimas 24 horas 1.100 casos nuevos, se incorporan, y pone casos nuevos notificados incorporados, 2.254 casos en total. ¿Por qué esa diferencia de cifras? Mire, se lo voy a intentar enseñar. ¿Lo ve ahí? Sí. ¿Se ve? Ahí, ¿se Positivos ve? PCR, 2.254 casos nuevos. 1.150 casos nuevos, en total 139.572 casos de infección llevamos en la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre 2.954 casos y 1.150 notificados en las últimas 24 horas? Pues muy sencillo. En las últimas 24 horas hemos detectado 1.150 casos nuevos y esos 1.150 casos están incorporados y confirmados. Ahora bien, se incorporan adicionalmente casi 1.100 casos más porque se incorporan aquellos casos que eran dudosos, que eran errores, de centros que no han comunicado en las últimas 24 horas los casos nuevos que habían tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos se unen a los 1.150 casos confirmados de las últimas 24 horas. ¿Por qué se hace así? Porque si no lo hacemos así, resulta que, imagínese usted que el hospital de Parla dice, oye, sentimos entregar los datos tarde, pero es que anteayer hemos detectado 100 casos nuevos. Ya no podemos modificar los datos de anteayer que comunicamos que eran no sé cuántos, sino que a fecha de hoy comunicamos los que sabemos seguros que tenemos nuevos en las últimas 24 horas, más aquellos casos que por diferentes razones, porque había dudas, porque se estropeó la muestra, porque el resultado de la PCR era dudoso, etcétera, o porque algún centro ha entregado tarde sus casos, todos esos casos que aunque son de otros días, se incorporan a fecha de hoy. Eso no es maquillar las cifras, eso es ser honesto y decir, vamos a ver, las últimas 24 horas tenemos estos seguros, pero que además hoy seguros incorporamos estos otros tantos casos por diversas razones que por diversas razones no se pudieron incorporar en sus días respectivos. ¿De acuerdo? ¿Eso es maquillar las cifras o falsearlas? Bajo ningún concepto. Es que no veo cómo se puede ser más honesto. No veo cómo se puede ser más honesto. Por lo demás, aquí vienen, por ejemplo, los datos de sanidad mortuoria. Fallecidos. Viene 4.834 en centros sociosanitarios, 9.736 en hospitales, 967 domicilios, 29 en otros lugares. Total, 15.566. Estamos desglosando perfectamente dónde ha fallecido cada paciente. Ya me dirá usted qué comunidad da los datos así. Vienen los datos de los fallecidos en hospitales. En el día 4 fallecieron 20 personas. Llevamos un total de 9.503. Tenemos también los pacientes hospitalizados y los pacientes en UCI. Mire, el día 4 teníamos 1.937 ingresados en ese día, o sea, acumulados ingresados en ese día. Y teníamos en UCI 235 pacientes ingresados en el día 4. Y viene que en los hospitales de Madrid hemos tenido en total 49.445 ingresos por este virus y en las UCIs de la Comunidad de Madrid hemos tenido un total de 4.267 ingresos a lo largo de toda la epidemia. Mire, es que yo no sé cómo
podemos dar los datos de una forma más precisa ya sin entrar en violaciones de la protección de datos? Es que yo no sé cómo ese señor pretende que demos los datos. No veo qué fiabilidad cómo se puede superar esta fiabilidad, esta precisión a la hora de entregar los datos a la población. Y además, es que desde el principio asumimos que se iban a entregar los datos que fueran tan duros como fueran. Es decir, que no se iba a regatear la verdad bajo ningún concepto. Cosa en lo que de verdad el gobierno central ha sido un verdadero campeón, porque sigue sin asumir la existencia de 20 y tantos mil fallecidos por este virus. ¿De acuerdo? Nosotros no. Nosotros hemos entregado desde el primer momento todos los datos y nos hubiera parecido una verdadera falta de respeto, tanto a los pacientes infectados como a los que fallecieron por esta infección, no hacerlos constar en las cifras finales de la comunidad. Es que dice que nosotros damos porcentajes de capacidad con respecto a las cifras máximas, pero que las cifras máximas, que ahora mismo no hay 1.600 camas de UCI, que es que solamente hay 600 y que por tanto estamos mintiendo, ¿no, señor? O sea, nosotros hemos demostrado que tenemos una determinada capacidad en situación de emergencia y que eso es real. Esa cifra es rigurosamente real porque esa cifra ha existido. ¿Me explico? Entonces, nosotros cuando hablamos de que tenemos un determinado porcentaje de ocupación, lo podemos expresar con respecto a la ocupación normal o con respecto a la ocupación, a la capacidad asistencial en situación de emergencia. Claro, porque a la población le interesa saber, sí, muy bien, cuál es nuestra ocupación en tiempos, por así decirlo, de paz epidemiológica, pero también le interesa saber en situación de emergencia hasta qué punto somos capaces de desplegar recursos para atender el exceso de demanda. Y eso yo creo que casi tranquiliza más que la cifra. Y las dos son exactamente reales y tienen su interpretación, cada una de las dos, y las dos son exactamente igual de legítimas de exponer. Pero al final a la población lo que le interesa saber es si en un determinado momento en que el sistema asistencial esté en el límite, van a poder ser asistidos en hospitales o en una UCI o en el hospital de emergencias con los recursos que sean necesarios. Aunque esos recursos no estén desplegados en tiempos sin epidemia. Doctor, la última. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento respecto al tema de la cuestión de la curva del coronavirus? Tenemos, o sea, vamos a ver, ahora yo recomiendo que a la hora de hacer un seguimiento de la evolución de la epidemia, más que ver el número de casos infectados, que eso da igual. Además, a mí me da lo mismo el número de infectados que haya, siempre y cuando eso no supongan ingresos y siempre y cuando eso no suponga fallecidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que los datos que hay que seguir son fundamentalmente el número de pacientes ingresados, tanto en planta normal como en UCI. ¿Por qué? Pues porque el número de infectados ahora puede parecer muy elevado, pero lo cierto es que ahora mismo, si no me equivoco, la Comunidad de Madrid tiene una capacidad de hacer más de 22.000 PCRs diarias. Correcto. Cosa que tengo que recordar que nosotros empezamos esta epidemia prácticamente sin capacidad para hacer PCRs para esta infección. ¿Vale? Y ahora tenemos una capacidad de de más de 22.000 PCRs diarias, si no recuerdo mal la última cifra que me dieron. Probablemente ahora mismo ya es superior, porque está creciendo constantemente esa capacidad. Entonces, como tenemos esa capacidad tan grande para hacer pruebas, evidentemente detectamos más pacientes. Entonces, el número de pacientes infectados, siendo importante, no es una cifra de referencia y menos de comparación con la oleada previa de esta infección. Entonces, yo me fijo mucho en los pacientes ingresados. Los pacientes ingresados van subiendo poco a poco en una recta con una pendiente muy inferior a la oleada de primavera. Y es importante seguir esa pendiente, porque tenemos que intentar que esa pendiente se convierta en una horizontal y al final en una cuesta abajo con medidas de restricción social. Es decir, limitando pues, las reuniones personales, eliminando reduciendo las reuniones profesionales, el aforo de centros donde pueden congregarse
un determinado número de personas, los actos sociales, actos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas incómodas, desagradables y que, bueno, pues muchas veces la población ve con verdadero fastidio, pero que funcionan. Y tenemos que conseguir que esas medidas, las medidas que hemos impuesto en los colegios de distanciamiento social, en las clases, etcétera, etcétera, que esas medidas estabilicen la incidencia de la infección y eventualmente lleguen a disminuirla, para que en ningún momento se ponga en riesgo nuestra capacidad de absorber asistencialmente el número de casos que requieren hospitalización. Porque el número de casos que requiere hospitalización sí que es muy estable, porque eso no ha cambiado con respecto, los criterios para ingresar a una persona infectada no han cambiado con respecto a la oleada anterior. Depende de la afectación del estado general, de cómo satura de sangre, satura de oxígeno su sangre, etcétera, etcétera. Los parámetros son los mismos. Ahora mismo tenemos una ocupación muy baja de nuestra capacidad asistencial. Tenemos que intentar que eso siga siendo bajo, que se estabilice, que deje de crecer y eventualmente que disminuya. Eso se va a conseguir con dos cosas. En primer lugar, ya digo, con medidas de restricción para intentar disminuir la posibilidad, reducir la posibilidad de que se produzcan contagios, restringiendo pues, eso a lo que los españoles somos tan aficionados, que es estar juntos y pasar el tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, con restricciones en nuestra vida laboral y en nuestra vida escolar o universitaria. Pero también, y esto es fundamental, y me gustaría hacer un llamamiento en ese sentido, con responsabilidad social. O sea, todos tenemos que asumir que todos tenemos que poner algo para que el virus no se propague como se está propagando. Es decir, que todos tenemos que llevar mascarilla cuando estemos presentes en otras personas, cuando salgamos a la calle, cuando salgamos a comprar, cuando salgamos pues, a algún tipo de acto cultural, en fin, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que implementar en nuestra vida medidas para evitar que se propague el virus, que todos somos responsables de que este virus se propague o que desaparezca de nuestra sociedad. Y en ese sentido, por muchas medidas que ponga el gobierno, por muchos recursos que se empleen para contener esta infección, nada puede sustituir la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para evitar que el virus se siga propagando. Pues lo vamos a dejar aquí. Doctor Rabuso, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por hacerse un hueco en una agenda que me imagino que no debe ser para nada fácil. Un fuerte abrazo. Muy bien, encantado. Un abrazo fuerte.